Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su puntualidad. En tan solo 3 minutos estaríamos dando inicio a nuestro webinar de hoy, Finanzas Claras para el 2023, impartido por Gianni Landolfi, especialista en negociación bancaria, análisis de créditos, planes de negocio y proyectos de inversión en Banco Promérica. Pues buenas noches una vez más de parte de AFP Crecer y Banco Promérica. Les agradecemos su asistencia esta noche a nuestro último webinar del año, Finanzas Claras para este 2023, impartido de la mano de nuestro aliado Banco Promérica. Nuestro expositor de la noche de hoy es Gianni Landolfi, como le comenté hace unos minutitos, especialista en negociación bancaria, análisis de créditos, planes de negocios y proyectos de inversión de Banco Promérica. Sin más preámbulos, le quiero dar la palabra y todo el espacio al señor Gianni. Buenas noches, Gianni, ¿cómo estás? Buenas noches, Paula. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por tu presentación. Gracias a todos los participantes que tenemos actualmente y bueno, a los que están todavía por entrar a la sala y por unirse al grupo. Vamos de inmediato a... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Perfecto, perfecto. Tenía alguien en el grupo comentando que no me escuchaba. ¿Me confirman si pueden ver la presentación? ¿Sí? Sí, se visualiza perfecto. Excelente. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos, a los presentes. Muchas gracias a FP Crecer por invitarnos a participar en este webinar. Y para mí es un placer poder compartir con ustedes y cerrar el año con un tema tan apasionante para algunos, tan preocupante para otros. Y creo que mi tarea y mi objetivo de hoy es poder dejar un mensaje, que algo de lo que compartan con ustedes hoy quede, que cale el mensaje que queremos dejar hoy. Y pues bueno, es justamente un momento muy adecuado, pues estamos a ley de solo unos días de ese momento en que nos hacemos una serie de propuestas para el siguiente año. Todo el que se hace estas propuestas, estos planes, tiene forma de hacerlo diferente. Algunos lo escriben en una hojita, otros lo escriben en un diario para llevar como el check and balance hacia el siguiente año. Pero es bueno dejarlo por unos días, este mensaje que vamos a dejar hoy, a ver si, o pasarles hoy, a ver si algo de esto lo podemos llevar a nuestro 2023. Entonces, vamos a hablar de finanzas claras y finanzas personales y vamos a tratar de llevarlo de la manera más sencilla posible al lenguaje de lo que vemos en nuestro día a día. ¿A qué le llamamos finanzas personales? Utilizando términos un poquito todavía de libro,
no es más que la administración de nuestro dinero, del dinero que tenemos, con el fin de cumplir objetivos financieros personales. Y en el personal podemos incluir a la familia, ¿no? Incluyendo tanto el ahorro como la inversión. Esto abarca los presupuestos, la banca cuando hablamos de préstamos, de cuentas, los seguros, las hipotecas para adquisición de nuestra vivienda, las inversiones que podamos realizar, la planificación de nuestra jubilación. No debemos pensar solo en nuestro día a día, sino que habrá un mañana. La educación propia, la educación de nuestros hijos. La planificación fiscal, porque sí es importante hacer o planificar los temas impositivos. Así como la planificación patrimonial. Tengo algunos mensajes de que no me escuchan. Si ya le estamos contactando, se escucha perfecto. Normalmente sucede que cuando entran desde sus móviles deben aceptar Ya. el audio. Vamos a darle, voy a hacer una pequeñita pausa porque veo muchos no se escuchan para que no nos pierdan. ¿Sí? Vamos a activar el audio, ¿no, Paula? Sí, deben activar el audio cuando inicien sección, que puedan entrar a la sala. Deben buscar el icono del micrófono y deben activarle audio desde el internet. Si siguen presentando el inconveniente, pues salgan de la sala y vuelven a entrar, que le damos el acceso nuevamente. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Entonces, como les decía, básicamente es el cómo nosotros planificamos la administración de nuestros recursos, de nuestro dinero, a medida que vamos en nuestra evolución personal, en nuestra evolución profesional. Entonces, al final todo depende de los ingresos, gastos, requisitos o estilos de vida, las metas y deseos individuales, y de elaborar un plan para satisfacer esas necesidades. De nuevo, vuelvo atrás. Ingresos, gastos, requisitos o estilos de vida, cuáles son las metas que nos establecemos y los deseos individuales. De esas necesidades dentro de sus posibilidades financieras. Si se fijan, esto no es un error, esto no es un typo en la presentación donde yo tengo esas palabras limitaciones tachadas y hablo de posibilidades financieras. Porque creo que lo primordial cuando queremos hacer una planificación financiera es enfocar en lo que podemos hacer y no en las limitaciones, porque al final tenemos posibilidades financieras. Lo que tenemos que entender cómo administrar nuestras finanzas para aprovechar esas posibilidades. Entonces, ¿por dónde empezar? Porque creo que lo clave de acá es el por dónde empezamos. Lo primero es entender dónde estoy, entender dónde estás, cuáles son tus activos, cuáles son tus pasivos y cuál es tu patrimonio. ¿Qué tienes? ¿Qué debes? ¿Con qué cuentas? ¿Cuáles son tus ingresos frente a tus gastos? Así como definir cuáles son los objetivos que quieres alcanzar. Por regla contable básica, activos menos pasivos, o sea, lo que tengo y lo que debo es igual a mi patrimonio. Lo que tengo menos lo que debo es igual a mi patrimonio. ¿Con qué cuento? Los ingresos menos gastos es lo que genera un ahorro y digamos que la expectativa es que tengamos un ahorro positivo. Y definir nuestros objetivos financieros. Es importante partir de estas frases básicas. Siembra y cosecharás. Y esto es interesante verlo en los dos sentidos. Si siembro, cosecho. Si no siembro nada, la expectativa es de que mis logros no sean favorables. Y el dinero no crece en los árboles. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos dijeron cuando pequeños que el dinero no crece en los árboles. ¿Qué quiere decirnos esto? Tenemos que trabajar para lograr esos objetivos que nos establezcamos. Primer paso. Dijo Peter Drucker, uno de los padres de la administración, que lo que no se puede medir, no se puede controlar. Lo que no se puede controlar, no se puede gestionar.
y lo que no se puede gestionar no se puede mejorar. Es interesante que esta frase muy conocida y que muchas personas se la otorgan a Peter Drucker, viene de una frase que escribiera William Thomson, un famoso matemático, que lo que decía era: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. ¿Por qué quise utilizar estas frases? Partiendo de la administración, de que lo que no se mide no se puede controlar. Y es que justamente, si nosotros no nos organizamos, si nosotros no medimos, si nosotros no establecemos esos objetivos, pues no sabremos cómo mejorar, no tendremos un camino definido. Dicen que el que no sabe a dónde va ya ha llegado. Si no establecemos cómo mejorarlo, entonces siempre lo que tendremos es una degradación. Si no administramos correctamente nuestras finanzas, lo que tendremos serán seguramente problemas financieros. Ahí se dice por ahí que hay unas estadísticas, en este momento no recuerdo cuál es el dato, pero que casi la totalidad de las personas que se ganan la lotería al cabo de 3 o 5 años son pobres nuevamente. ¿Por qué será? Por no medirlo y por no administrar sus finanzas. Primer paso. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy hoy? ¿Qué tengo? ¿Cuáles son esas herramientas con que yo cuento hoy? Muchas de ellas serán tangibles, muchas serán financieras, monetarias, otras serán de capacidades. Pero ¿qué tengo? ¿Cuánto debo? Y ojo, deber no es malo. Lo que tenemos es que saber la diferencia entre deudas buenas y deudas malas. ¿Con qué cuento? ¿Y hacia dónde se va mi dinero? Yo creo que este es el primer check and balance, la primera lista de chequeos y balances que nosotros tenemos que hacer para poder partir hacia una buena administración financiera personal y familiar. Entonces vamos a comenzar por acá. ¿Qué tengo? ¿Cuáles son mis activos? Los activos no son más que el conjunto de bienes y derechos, lo que tú tienes. Bienes y derechos. Cuando hablamos de derechos es porque algunas cosas no son bienes tangibles. ¿Cuáles son los activos? Y aquí estamos hablando de definiciones básicas de contabilidad, pero que son parte de nuestro día a día. Y términos que debemos tener claros y debemos dominar, al menos en esa vivencia de entender diferencia entre lo que tengo y lo que debo. Primeros activos, cuentas en banco. Lo que tengo en mi cuenta de chequera, lo que tengo en mi cuenta de ahorro, lo que tengo en cuentas de ahorros especiales, lo que tengo en efectivo, que no recomendamos que mantengan mucho efectivo, llévenlo al banco, sobre todo en esta época en la que vivimos hoy, ¿no? ¿Cuál es el siguiente activo? Y vamos a decir que los activos uno los organiza, los debe manejar sobre la base de cuáles son los más líquidos, cuáles son los que yo tengo más fácil acceso a ellos en efectivo. Los siguientes son las cuentas de inversión. Fondos de pensión, certificados de depósito, acciones, inversiones en bonos de Hacienda, en bonos del Banco Central. Ese dinero que yo tengo, que coloco en algún tipo de instrumento que no es tan rápido el acceso como tenerlo en una cuenta de ahorro, en una cuenta corriente o en otro tipo de cuenta. Otros activos que yo tengo son las cuentas por cobrar. Es ese dinero que un tercero me debe, me adeuda. Puede ser un préstamo a amigos, puede ser un préstamo a familiares. A veces tenemos la mala suerte de que esas cuentas de amigos y familiares se nos pueden convertir en unas cuentas incobrables, pero que al final de cuentas es un activo que debemos tener. Y si se lo prestamos a un familiar que sabemos que no lo va a devolver, contemos que eso fue un gasto y no una inversión. ¿Cuáles son otros activos que tenemos? Las propiedades. Casas, apartamentos, terrenos, vehículos, motores, prendas, cualquiera otros, esos solares, si yo tengo un solar, si yo tengo, podemos ahí poner cualquier tipo de propiedad inmobiliaria que podamos tener. Automóviles, electrodomésticos, mobiliarios, joyas.
otras personas invierten mucho en obras de arte. Ahora están las inversiones en monedas virtuales, en NFTs, todo lo que conlleve un dinero por mí aportado. Interesante pregunta la que veo. Vamos a tener una sesión de preguntas al final, pero yo voy a ir tomando del chat algunos comentarios que ustedes me hagan y me resulta muy interesante una pregunta que me hace Roberto. Pero los vehículos no son egresos. Un poco más adelante yo tengo un punto que comentaré y va a conectar un poco con eso, Roberto. Un vehículo es un activo que se deprecia, pero es un activo que para mantenerlo conlleva gastos, igual que una propiedad, al igual que cuando tienes una casa. Cuando tienes una casa tienes que pagar impuestos, tienes que pagar luz, tienes que pagar servicios, tienes que pagar mantenimiento, la tienes que ir pintando, tienes que renovarla. Entonces, son activos que se deprecian, lo cual es un gasto, y que conlleva gastos para poderlas mantenerla de manera óptima. Entonces, tenemos que separar la diferencia entre lo que son activos, pasivos y lo que son ingresos y gastos. Aunque algunos de ellos conlleven y generen ingresos o conlleven gastos. Pero buen punto, Roberto. Entonces, vamos a pasar a la parte de los pasivos y las obligaciones. Dijimos, vuelvo atrás, los activos son todo ese conjunto de bienes y derechos que yo poseo. Y aquí tenemos esos ejemplos. Modernamente y sin ánimo de complicar mucho el tema, tenemos las monedas virtuales, tenemos los NFTs, que son derechos sobre una propiedad intelectual. De repente yo no tengo algo material, pero tengo un derecho sobre una propiedad. Entonces, cuando hablamos de pasivos, es todo aquello que yo adeudo. Son esas obligaciones que yo tengo que pagar a un tercero. Podemos dividirlas en deudas a corto plazo y deudas a largo plazo. ¿Cuáles son esas deudas de corto plazo? Esas deudas que yo tengo que pagar rápidamente, que yo tengo que pagar en periodos cortos. Ahí es donde comenzamos con las tarjetas de crédito. ¿Por qué comenzamos con las tarjetas de crédito? Bueno, puesto que las tarjetas de crédito es un medio que idealmente es un medio un instrumento de pago que para esos clientes de ese día a día, pero que yo poseo un Lo que es periodo. interesante que tú a mí Segundo, poseemos un periodo de pago que puede pasar hasta 52 días y a partir de allí me generaría un costo financiero, ¿no? Entonces, ¿por qué la ponemos en corto plazo? Porque tiene que ser pagada dentro del corto plazo para que no me genere un gasto. ¿Ok? Entonces, los otros son, ¿qué podemos considerar una deuda de corto plazo? Financiamiento de electrodomésticos, los préstamos de amigos y familiares, de nuevo, también, así como aplica que puede ser que los amigos y familiares no se conviertan en una cuenta por cobrar o incobrable, pudiera pasar igual con nosotros, pero debemos siempre cumplir con nuestros compromisos. Préstamos de amigos y familiares, un corto plazo, y deudas informales y prestamistas. Esta, señores, esta es de los pasivos la que más debemos evitar por su costo y por sus implicaciones. Y deudas a largo plazo, típicamente podemos incluir lo que son hipotecas y automóviles. A ver, veo que todavía tenemos algunos que no nos pueden escuchar. Ojalá que puedan activarse, que puedan escucharnos. Entonces, ya hablamos de lo que son los activos y de lo que son los pasivos. Vuelvo y digo, activos es todos aquello que yo poseo, efectivo en cuentas, inversiones, vehículos, propiedades.
Y a mí me gusta darle una definición ligeramente diferente a lo que es activo y pasivo. Los activos son todos esos bienes y el pasivo es con qué yo he logrado conseguir esos bienes, más que decir esas deudas. Entonces, cuando yo tomo todos esos bienes, efectivo, vehículos, propiedades, y les resto lo que debo, tengo el patrimonio, o lo que antes le llamábamos mi capital. O sea, que si yo tengo activos por un total de $1 millón y mis deudas son de 500,000 pesos, yo realmente tengo un patrimonio de 500,000 pesos. Entonces, esa es la diferencia entre los activos y el patrimonio, que el patrimonio son los activos menos el pasivo. Importante entender que el patrimonio de una persona no define su calificación de éxito en la vida. El éxito en la vida de una persona lo definen sus objetivos, y los objetivos de las personas, de todas las personas, son diferentes. ¿Okay? Ahora, dijimos que la diferencia entre activos y pasivos es el patrimonio. Ahora, ¿cómo yo consigo forjar un patrimonio? A través de ingresos y gastos. Y los ingresos menos los gastos lo que genera es ahorro. ¿Sí? Discúlpenme. Seguimos con muchas personas que no nos pueden escuchar aparentemente. Muchas veces sucede que al entrar deben en el micrófono no activar el micrófono, sino a la flecha que tienen al lado deben seleccionar la parte del audio. Entonces, unos escuchan bien por esa razón, otros no, depende mucho del internet y la conexión. De todos modos, Okay. estamos grabando el contenido y estaremos haciéndole llegar también. Perfecto, perfecto. Bueno, pues seguimos con las personas que nos pueden escuchar. Lamento mucho el grupo que no nos puede escuchar y ya se lo compartiremos por diferentes canales. Entonces, volvemos a lo que son ingresos y gastos. Y viéndolo de forma simple, de la forma más simple posible, el ingreso es todo el dinero que entra en mi bolsillo. Y llamémosle bolsillo a mi bolsillo, a mi billetera, a mi cartera, a mi monedero, o a mis cuentas bancarias, o a una gavetita o una cajita fuerte que yo tenga en mi casa. De nuevo, hago pongo el asterisco, es decir, no recomendamos que mantengan efectivo, más allá del que es el gasto diario, el resto manténganlo en cuentas para su seguridad. Y gastos, los gastos es todo el dinero que sale de mi bolsillo, dándole también a bolsillo toda esa definición que dimos anteriormente. Todos los que levanten la mano pueden ir haciendo sus preguntas en el chat y las vamos a tratar de ir recogiendo y al final vamos a atender preguntas individuales que me hayan colocado allí. Entonces, habiendo dicho esto, ingreso es todo lo que me entra en mi bolsillo, gastos es todo lo que sale de mi bolsillo. Y parecería una fórmula muy básica de matemática muy simple que a mayor ingreso, mayor ahorro, o a mayor ingreso y menor gasto, mayor ahorro. Entonces, aquí sí me gusta hacer una pausa y decir que no siempre a mayor ingreso tenemos mayor ahorro. Lamentablemente, el gasto se multiplica mucho más rápido que el ingreso. Y típicamente, cuando nos incrementa el ingreso un 10% y somos capaces de incrementar el gasto un 15 o un 20. Entonces, no siempre el ahorro se da mejorando el ingreso. Muchas veces el ahorro se da disminuyendo el gasto. Y esto puede generar mucha incertidumbre, mucha incredulidad en decir, es fácil decir disminuir el gasto. Pero veamos más adelante si realmente es algo que podemos o no hacer. Entonces, a mayor ingreso y menor gasto, o a igual ingreso y menor gasto, ¿qué obtenemos? Ahorro. Es simple, ¿no? Entonces, hablemos un poquito del ingreso y cómo nosotros tenemos que pensar para poder planificar nuestras finanzas. El ingreso proviene de salario, de honorarios profesionales, de intereses por inversiones,
de dividendos por inversiones, del autoempleo, cuando yo soy comerciante, cuando yo autogestiono mis capacidades de ingreso, de negociación, de venta, de cualquier medio comercial o de generación de ingresos que tenga, de rentas, si lo que poseo son propiedades, y la frecuencia típicamente es diaria, semanal, quincenal, mensual, o, por ejemplo, cuando tenemos las personas que se dedican a la venta de bienes raíces, esa es más atípica, es cíclica, ¿no? Pueden tener ingresos mensuales, semanales, ojalá que sí, pero de igual forma pueden durar 2, 3, 4 meses sin tener necesariamente un ingreso, lo que les lleva a tener una administración mucho más precisa. Deben administrar mucho su flujo de ingresos y cómo los manejan. Ahora, esto sí, fíjense, vuelvo atrás. Fíjense que aquí tenemos unas 6 fuentes de ingreso con unas 4 frecuencias, que podemos hablar de 6 frecuencias aproximadamente. Sin embargo, esta es una lista de gastos. Y esta es una lista de gastos que estoy seguro que está muy limitada. ¿Cuáles son gastos que nosotros tenemos generalmente en día a día, en nuestra vida cotidiana? Supermercado, cosméticos, combustibles, electricidad, agua, alquiler, teléfono, y hablemos no solo de teléfono de residencia, que cada vez es menor, pero nuestros celulares, el internet, el cable, ropas y zapatos, donaciones, y donaciones es hasta cada vez que va una persona a nuestra ventana del vehículo a pedirnos y nosotros le damos 5, 10, 20, 100 pesos. Eso es una donación. Suscripciones. Y cuando hablamos de suscripciones, ahí en estos días yo hice una listita de mis suscripciones y me preocupé. Suscripciones, revistas, periódicos cada vez menos, pero periódicos, Netflix, Spotify, HBO, Disney, todas esas suscripciones son gastos, ¿no? Los intereses de préstamos de tarjetas de crédito que estemos pagando, la adquisición de joyas, salidas y fiestas, gastos bancarios, cuando tenemos productos bancarios como tarjetas, cuentas, existen unos gastos allí, el cuidado personal, si lavamos el carro. O sea, fíjense cómo, y apenas voy por la mitad. Decoración, educación, salud, viajes, gimnasios, deporte, lavandería, electrodomésticos, automóvil. Y ahí Roberto hace rato me preguntaba, ¿el automóvil no es un ingreso? Es un activo, pero me genera gastos, me genera egresos, ¿no? Entonces, es importante nosotros entender todos esos gastos que nosotros tenemos. Y tomando el ejemplo del automóvil, un automóvil, digamos que según su planificación de depreciación tiene una vida útil de 5 años. Pero sabemos que no, que podemos utilizarlo 15 o 20 años. Pero los neumáticos de un automóvil, las gomas, tienen una vida útil de libro entre 36 y 48 meses. Entonces, quiere decir que todos los meses nosotros consumimos una 36ª parte de las gomas. Es un gasto que solamente lo vemos el día que hay que cambiarlas. Y asimismo, cuando tenemos que dar el mantenimiento, que cuando tenemos que cambiar la batería. Entonces, entendamos todo lo que son nuestros gastos para poder partir de preparar una correcta planificación financiera. Entonces, al final de cuentas, lo que estamos viendo es que el ahorro, a diferencia entre ingresos y gastos, es esencial para poder hablar de planificarnos financieramente y de una libertad financiera. Y de una libertad financiera probablemente pensándola hacia el futuro, hacia más adelante en nuestra vida personal y profesional. O cuando ya esa vida profesional entendamos que va a ir en bajada y queremos mantener una vida dentro de nuestras expectativas y estilos, ¿no? Entonces, ¿para qué o en qué forma quiero el ahorro? Los fondos de emergencia debe ser nuestra primer ahorro, y el fondo de emergencia
lo podemos ver de dos maneras. Uno, ese fondo de emergencia es, ¿qué pasa si yo me quedo sin trabajo? ¿Cuál debería ser ese fondo de emergencia? La recomendación es que tengamos al menos 3 meses de salario como fondo de emergencia. Y yo creo que eso tuvimos un buen ejemplo hace unos 2 años y tanto. Ya gracias a Dios hemos sobrepasado esto. Pero ¿cuántas personas se vieron sin ingresos por más de 6 meses? Algunos probablemente lo tomó mucho más tiempo y no sabían cómo iban a gestionar ese día a día. Entonces, ese fondo de emergencia asimismo está para los momentos de necesidad. Y no, ojo, aquí se necesita de mucha voluntad, de mucha fuerza de voluntad. El fondo de emergencia no está para que si se presenta una actividad de irnos el fin de semana de disfrute, vamos a tomar del fondo de emergencia. Es para emergencias, no para disfrute. El disfrute está un poco más abajo, en el ahorro para diversión. El ahorro regular es ese ahorro que sí pudiéramos tocar con cierta frecuencia, y es ese ahorro para cosas o deseos que teníamos de corto o mediano plazo. El ahorro médico, aunque tenemos las opciones de pagar en muchos casos un seguro médico, no todo el mundo tiene esa opción, y algunas veces hay gastos médicos no cubiertos por los seguros médicos. Entonces, tener un ahorro médico para emergencias diferente a los fondos de emergencia es un tipo de ahorro. El ahorro para diversión es con la intención de que yo quiero disfrutar de unas vacaciones, yo quiero disfrutar un viaje de familia, yo quiero disfrutar de un concierto que viene en el mes de febrero, yo quiero disfrutar de... Muchas veces recurrimos a financiar ese disfrutar. Disfrutamos hoy y duramos 2 años pagando el disfrute hacia adelante. Lo ideal es ahorrar para la diversión, ahorrar para ese disfrute futuro y el ahorro para inversión. ¿En qué yo quiero invertir o cuándo yo quiero invertir? Pero ¿con qué cuento para invertir? Porque ahí se da ¿qué va primero? Definitivamente necesito los fondos para poder invertir. Y lo que hay que empezar, tener un ahorro para dar ese primer paso. Normalmente es algo que muchas veces que estamos buscando un activo, comprarnos un carro, comprar una casa, se dice que los mejores precios, las mejores oportunidades se dan cuando tenemos el dinero juntos. Las inversiones se presentan típicamente y para poder aprovecharlas necesitamos tener la disponibilidad de fondos. Y por eso el ahorro para inversión. Ahora, como dijimos hace un rato, al principio, cuando comenzamos a hablar de activos, pasivos, de ingresos y gastos, lo primero es saber dónde estoy. Es lo primero, es la base. Lo segundo es saber con qué cuento, qué tengo para poder hacer mi planificación. Y lo tercero es, ¿cuál es mi planificación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde yo quiero ir? ¿Cuáles son los objetivos financieros que yo me quiero establecer? Para entonces poder definir un plan. No hacemos nada con saber dónde estoy, cuánto gano, cuánto gasto, si yo no defino un objetivo. Si yo no defino los objetivos, lo que vamos a estar es en una ecuación de ingreso 100 y puedo gastar 100. Simplemente mi objetivo es manejar ingresos y poder cubrir gastos. Si yo no defino esos objetivos financieros, pues mi planificación es vivir el día a día. Entonces, ¿cuáles pueden ser mis objetivos financieros? Viajes y vacaciones. Yo quiero viajar con la familia el año que viene, yo quiero tomar unas vacaciones e irme al interior, yo quiero ir a Europa o yo quiero ir a Punta Cana. Quiero para viajes y vacaciones. Esos son objetivos de corto plazo. Quiero hacer ahorros para estudios y esos estudios pueden ser tanto estudios propios como estudios familiares. Digamos que típicamente nosotros en Dominicana no vemos tanto ese tema del ahorro para estudios, pues estamos poco acostumbrados a la planificación financiera. Pero ¿qué si yo quisiera que cuando mis hijos terminen la universidad no tengan que preocuparse de ese costo
o de ese pago mensual, o qué si yo quisiera que estudien fuera. Entonces, hacer ese ahorro para cuando llegue el momento poder realizar esos estudios. Gastos futuros, y esos gastos futuros, un ejemplo, como les decía, es me toca la renovación de mi seguro de vivienda, de mi seguro de vehículo en el mes de marzo. ¿Qué voy a hacer? Espero el mes de marzo y ahí tengo que ver cómo lo pago, o si ya yo sé que viene un gasto, cómo voy acumulando la reserva para ese gasto, para jubilación. Y ese es clave, y ese es clave, sobre todo considerando de qué origina nuestra reunión de hoy y nuestra invitación a participar acá. Hacia el mañana, ¿con qué vamos a contar? Cuando nuestra vida laboral o profesional, cuando nuestras capacidades o cuando simplemente ya consideremos que queremos disfrutar y descansar un poco, ¿con qué vamos a contar? Entonces, tenemos que incluir eso dentro de nuestros objetivos financieros. Y los objetivos de inversión en activos, ya sea en autos o en viviendas, siempre recordando, Roberto, no se me va a olvidar, espero que Roberto esté con nosotros todavía, que los autos sí generan gastos, pero igual las viviendas generan gastos. Entonces, tenemos que pensar en inversión en activos como autos, viviendas y otros. Puede ser prendas, puede ser obras de artes u otros medios, así como activos productivos. Y un poquito más adelante pudiéramos discutir algunas opciones de activos productivos. ¿Qué tengo que hacer para lograr esos objetivos? ¿Cómo planifico esos objetivos? Lo primero, no me canso de decirlo, ¿dónde estoy? Y el dónde estoy básicamente lo que nos lleva es a que hagamos concienzudamente un presupuesto. ¿Qué yo tengo? ¿Cuánto me ingresa? ¿Cuánto yo gasto? Y tener claridad de todo el tipo de gasto que tengo. ¿Cuáles son esenciales? ¿Cuáles son que no hay forma de que yo los disminuya? ¿Cuáles son opcionales? Tener esa claridad de mis gastos. Y así definir cuánto y cuándo puedo ahorrar. Pero esto es un ejercicio casi de introspección personal que debe venir acompañado del punto 3. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero lograr? Es importante también que nosotros lo definamos en 3 líneas. Esos objetivos inmediatos o de cortísimo plazo, esos objetivos de mediano plazo y de largo plazo. ¿Qué podemos decir inmediato, mediano y largo plazo? La ropa que se quieren poner para el 31, me la puedo comprar, lo voy a ahorrar del doble sueldo que recibí, lo puedo sacar de la quincena, o es algo que yo quiero hacer en enero o en febrero. Eso es inmediato. Eso es súper corto plazo. Entonces, yo puedo establecer mis objetivos de muy corto plazo, que puede ser comprar una blusa, comprar unos zapatos. Entonces, ¿cuánto yo puedo de mis ingresos en esa quincena sacar para comprar eso? ¿Cuánto yo puedo sacar de mis próximas 2, 3, 6 quincenas o mensualidades o pagos mensuales para comprar o adquirir o invertir en ese objetivo que me establezco? Ahora yo puedo establecerme objetivos de mediano plazo y esos objetivos de mediano plazo ya serán un poco mayores y siempre de acuerdo a mi capacidad y a mis posibilidades financieras. Quiero comprar un carro, quiero irme de vacaciones, porque podemos tener vacaciones de inmediatas y vacaciones de largo. Entonces, y esos objetivos de largo plazo, de repente quiero comprar una vivienda. Ahora, ¿estoy listo para comprar una vivienda? Y ahí comienza a profundizar nuestra necesidad de planificación. Si quiero comprar una vivienda, ¿con cuánto cuento? ¿Tengo lo suficiente para un inicial? ¿Tengo lo suficiente para pagar la cuota mensual? Ahí entra mi análisis de planificación. Y el cuarto, si cumplo el 1, el 2 y el 3, la única manera de que yo logre los objetivos es con el cuarto.
ser constante. Y constantemente yo tengo que tener conciencia de dónde estoy, de cuánto y cuándo puedo ahorrar y cómo yo voy en ese logro de objetivos. Un consejo que suele funcionar para lograr estos objetivos es definir diferentes bolsillos para los diferentes objetivos. Yo puedo tener una cuenta de ahorro para esos objetivos de corto plazo, como yo puedo tener una cuenta de ahorro para los objetivos de mediano o de largo. Y también, mientras más difícil sea, mientras menos accesible yo tenga retirar los fondos de esa cuenta, sobre todo los de mediano y largo plazo, mejor todavía. Mejor todavía que a esas yo pueda no tener casi acceso a esos fondos, porque ahí es donde se presentan las oportunidades de diversión del fin de semana o de la semana siguiente y tiramos de esos ahorros. Ahora, si somos constantes en el 1 y el 2, el 1, 2 y 3, podremos perseguir o lograr alcanzar esos objetivos. Ahora, decirlo y hacerlo no es sencillo. O decirlo es sencillo, hacerlo no tanto, ¿no? Entonces, aquí 10 consejos prácticos. El primero es el presupuesto. Y el presupuesto, insisto, tiene que ser un ejercicio consciente y que no se hace en un solo día. Porque no podemos sentar aquí y vamos a comenzar el préstamo de la casa o el alquiler, el préstamo del vehículo, la gasolina, el teléfono, el celular, el internet y, bueno, ya, con eso están mis gastos. Pero si seguimos profundizando y revisamos, ¿qué hicimos el sábado? Nos fuimos y compramos ropa, o nos fuimos al cine, o nos fuimos a un restaurante. ¿Solamente yo gasto en el supermercado o yo gasto comida en la calle? Un buen ejercicio para uno conocer esos detalles de en qué yo gasto, aunque a veces pueda dar ganas de tener que buscar un pañuelito y sacarse la lágrima, es cojan el estado de la tarjeta de crédito. Tomen su estado de tarjeta de crédito y comencemos a puntear el tipo de gastos que tenemos. ¿Cuánto gastamos en la farmacia? ¿Cuánto gastamos en comida? ¿Cuánto gastamos en diversión? Y eso es un ejercicio, de nuevo, concienzudo de cuántos son mis gastos, porque los ingresos típicamente son fáciles de sacar, sobre todo cuando somos asalariados. Segundo, mentalízate en ahorrar. Nadie te va a obligar a ahorrar. Nadie. Pero Miguel, buena aportación. Hay unas aplicaciones de registros. Hay unas que son un poco más complejas, bien contables, hay otras que son de registros de gastos diarios. Solo funciona si hacemos este paso 2, si nos mentalizamos a ahorrar y si nos mentalizamos a hacer ese registro de forma constante, volviendo al punto anterior, sé constante. Registra, por lo menos por un periodo, hasta que tú te acostumbres. Tú puedes crear esa costumbre si tú logras dicen que durante 28 días repetir una acción, vas a lograr esa costumbre. Entonces, si registras todos tus gastos, puedes tener un presupuesto concienzudo y afinado. Cada vez que nos compramos una botita de agua, cada vez que compramos el botellón de agua para la casa, estamos registrando esos gastos. Entonces, o dentro de ese registro defines cuánto es eso más o menos en tu presupuesto y puedes asignarle un 10%, un 5%, ¿no? Pero mentalízate a ahorrar. Lo primero es ponerlo aquí. Si nosotros no lo metemos en nuestra cabeza y en nuestro día a día que quiero ahorrar y que voy a ahorrar, no voy a lograrlo. Fija un monto y págate a ti primero. Yo le voy a poner mi ejemplo personal. Antes de recibir lo que se recibe, sorry para los emprendedores, pero lo que recibe el que tiene un salario en diciembre, antes de recibir ese monto, yo cogí y dije, ¿cuántos son los gastos que yo tengo y cuánto es lo que en teoría yo puedo ahorrar de eso? Lo primero que yo saqué fue lo que podía ahorrar. Y después comencé a distribuir los gastos. Entonces, importante e interesante, Anselma, vamos a ver si en las preguntas podemos comenzar a ver. Y por eso, no sé si Anselma lograste estar desde el principio. Me gusta que veamos las cosas como las posibilidades económicas y no como las limitaciones. Pero
allí iremos. Y sí, el usuario gastando menos de los 10,000. Es complejo, pero hay que establecer planes para lograrlo. Entonces, fija monto y págate a ti primero. Siguiente, ponte objetivos de corto, mediano y largo plazo. Si comenzamos a ahorrar sin objeto, tan pronto se presente cualquier objeto no planificado, ese era el objeto para ahorrar. Entonces, definamos objetivos de corto, mediano y largo plazo. Planea tus compras antes. Eso yo sé que es difícil. Eso yo sé que es difícil. El primero es, planea tu compra antes de ir al supermercado. Hay una recomendación que dice que no vayas con hambre al supermercado, vas a terminar gastando más. Pero por igual, planifica tus compras antes. Si quieres salir a comprar ropa, ropa es muy genérico. Yo necesito una corbata, o yo necesito una camisa, o yo necesito 2 camisas y una corbata. Y voy a eso. Si me voy y me meto en la línea de especial y comienzo a ver camisas, voy a salir con 5 camisas y 4 corbatas. Entonces, planea tus compras antes. Define cuál es tu presupuesto y cuál es tu objeto. Ahora, no quiere decir que si quieres definir que te quieres ir de compra y que tienes una cantidad específica, puedes salir a hacerlo si ese fue el objetivo que te planteaste, ¿no? Sexto, elimina los gastos innecesarios. Y ahí se comienza a conectar con ese punto 1, donde yo les insistí, un presupuesto concienzudo. Si calculamos, como muchas veces he visto en conversaciones con personas, oye, yo me gasto 60 pesos diarios en un café antes de llegar a la oficina. Bébete el café de la oficina. De repente el café del camino es más bueno. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuáles son los objetivos que te quieres trazar? Entonces, si el objetivo es tomarte el café de 60 pesos todos los días en la calle, perfecto. Pero ¿es un gasto necesario o no? Entonces, nos toca justo eso, hacer ese presupuesto consensuado y buscar esos gastos, eliminar esos gastos innecesarios. Y les aseguro que todos tenemos oportunidad de gastos innecesarios. Y es poner a competir en nuestro interior, en nuestra conciencia. Por eso, insisto, decía, un ejercicio casi de introspección, si son necesarios o no. Y ahí hago una pausita y voy a hacer voy a hacer un anuncio no pagado, pero hay podcasts, hay videos, hay audios súper interesantes que uno puede escuchar. Y hay uno que está lo pueden buscar en YouTube, lo pueden ver en Spotify, Pesos Pesados, donde llevan muchos empresarios relevantes. Escúchenlos, porque no todos ellos son personas que nacieron en cuna de oro, son personas que vinieron de abajo y que eliminando gastos innecesarios o entendiendo gastos innecesarios o entendiendo que primero hay que ahorrar y pagarse a uno antes de gastar en vehículos de lujo o en propiedad de lujo, invirtiendo en uno o en su negocio antes de asumir ese tipo de gastos es que se logran los objetivos. Entonces, por eso es súper importante cuál es mi objetivo y ser constante para no desviarme de él. Fija montos para fines recreativos, el consejo 7. Fija montos para fines recreativos. ¿Cuánto puedo gastar? Porque la vida hay que disfrutarla también. Ahora, fija cuánto, entendiendo que no te desvíe de cuál sea tu objetivo. El número 8. Número 8. Da buen uso a las tarjetas de crédito. Ese debe ser el mejor instrumento financiero que ha creado el sistema financiero y la banca en el mundo, la tarjeta de crédito. Es un medio de pago que a ti te permite no tener que sacar el dinero que tienes en tu bolsillo y utilizar dinero de un banco entre 30 y 52 días sin un costo. Y aparte de eso, te dan beneficios según el plan de compensación y de fidelidad que tenga cada entidad, ¿no? Tú puedes utilizar el dinero del banco
entre 30 y 52 días sin que te cueste nada. Ahora, si te financiaste, vas a pagar un interés, pero tuviste entre 30 y 52 días para usar ese dinero. Ahora, dale buen uso. No utilices este medio para algo que tú vas a recibir el dinero dentro de 6 meses. Mejor toma un préstamo. Planifícate. Es una oportunidad, vale la pena. Sacas tu costo-beneficio, úsalo. Pero saquemos buen uso al producto de tarjeta de crédito. Paga a tiempo tus deudas. ¿Por qué paga a tiempo tus deudas? Este es como, bueno, es que Yanni me está hablando desde un banco, entonces le está hablando desde su punto de dolor. Fíjense que yo le acabo de decir que usen bien la tarjeta de crédito y no paguen intereses. Eso afecta mis ingresos, o sea que para que entiendan que no estoy hablando desde mi punto de dolor. Paga a tiempo tus deudas porque la moratoria de deudas es muy cara. Cuando tenemos un préstamo que su tasa pudiera ser, vamos a decir, el 15 o 20%, la mora o el cargo por mora va entre un 3 y un 5% mensual. O sea que aparte de que estás pagando entre un 15 y un 20% anual, si me pagas atrasado y me tienes que pagar un 5% en ese mes, es el equivalente a un 60% anual. Entonces, se te afecta el crédito, Miguel, y lo otro es que el costo es muy alto, muy alto. Entonces, paga tus deudas a tiempo. Además de que no pagar tus deudas a tiempo dificulta la posibilidad de tú optar por créditos en el futuro. Consejo número 10. Este es como que básico, ¿no? Gasta menos de lo que ingresas. Si quieres ahorrar, gasta menos de lo que ingresas. Es como, qué fácil suena decir. No es tan fácil hacerlo cuando tenemos un ingreso que probablemente no cubra nuestras necesidades. Pero, ¿qué tenemos que hacer entonces? Buscarles formas de subir ese ingreso. Recomendaciones adicionales a estos consejos. 1, no me canso de decirlo. Dirán, bueno, pero Yanni nos trajo aquí para decirnos que preparen el presupuesto. Es la base. Si no sabemos cuánto gastamos y cuánto ingresamos, no vamos a poder planificarnos. Bueno, lo que no se mide, no se logra. Aprende, practica y enseña la diferencia entre quiero y necesito. Esto yo traté de enseñárselo a mi hija mayor cuando estaba muy pequeña, que me decía, papi, yo necesito esa muñeca. Yo le decía, ¿tú necesitas o tú quieres? Y esta es una diferencia sumamente importante. Yo necesito ese carro. Yo necesito esa blusa. Yo necesito ese vestido. Yo necesito ese celular. ¿Lo necesito o lo deseo? ¿Quiero o necesito? Y tercera, invierte más en activos que generan ingresos y menos en activos que generan gastos. Y ahí vuelvo, Roberto. ¿En qué invertir? ¿En carros o en inversiones financieras? ¿En qué invertir? ¿En propiedades o en inversiones financieras? Entonces, aquí comienza, aquí digo también, no es sencillo, porque dentro de la pirámide de Maslow, lo que dice es que nosotros vamos a querer ir cubriendo nuestras necesidades básicas. Una de las primeras necesidades es la seguridad, el resguardo, y queremos invertir en nuestra vivienda. Tenemos que saber también cuándo es el momento de invertir en una vivienda, a sabiendas de que la vivienda es un gasto. Y le pongo un ejemplo. También queremos financiarte tu vivienda. Los bancos hacemos el negocio del financiamiento, pero ¿cuándo es el momento de financiar la vivienda? Típicamente, el costo de renta de una vivienda está entre el 8 y el 10% de su valor. Es lo que se paga típicamente o normalmente como mensualidad. Una vivienda que tenga un costo o un valor de 10 millones de pesos, pues la renta de esta vivienda sería entre
800 y 1 millón de pesos al año dividido entre 12, ¿no? ¿Cuánto pagarías por financiamiento? El número es mayor. Entonces, ¿cuándo es el momento de financiar o de hacer ese tipo de inversiones? Entonces, por igual, ¿qué me conviene más? ¿Ponerlo en una inversión financiera que me genere un 10 o ponerlo en o comprarme un vehículo que se deprecia entre un 10 y un 20% anual y además tengo que pagarle mantenimiento y gastos, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, invierte más en activos que generen ingresos y menos en activos que generen gastos. Próximo paso. Empieza. Simple. Empieza. No importa el monto, pero empieza. El mejor día para empezar fue ayer y el siguiente mejor día para empezar es hoy. Comienza a planificar tu presupuesto. De repente ya sabes que puedes ahorrar un monto todos los meses. Vas por buen paso. De repente estás ahorrando un monto todos los meses o cada trimestre, o si recibes un bono, un porcentaje de ese bono. Y genial, pero ¿estás claro en cuánto más puedes, en cuántos gastos puedes eliminar? O ya te estableciste cuáles son tus objetivos y estás cumpliendo con ese objetivo. Porque si quieres comprarte una casa, ¿cuánto tienes que ahorrar todos los meses? O de tu bono o de tu doble sueldo para llegar a ese objetivo de juntar ese inicial y poder comprar tu vivienda. Entonces, empieza, no importa el monto, pero empieza. Estamos aquí para contestar sus preguntas. Si me ayudas, Paula, y Pues muchas acompañarles. gracias, Yanni, por excelente exposición. Yo estuve haciendo mi checklist, me faltan unas cositas, pero prometo que para el próximo encuentro haré la tarea. Tenemos acá unas preguntitas, iniciando por la parte de los vehículos. Sé que la respondiste al inicio, pero para refrescarla, sobre que por qué los vehículos no son un egreso. A ver, ahí, más que definir por qué no son un ingreso, estás comprando un activo, estás comprando un algo, un bien. Y ese bien se convierte en algo que tienes. Lo que pasa es que ese bien te genera gastos, te genera ingresos. Entonces, por eso al final era que hacía esa distinción. Invierte más en activos productivos y no en activos que generen gastos. Entonces, una inversión inmobiliaria, comprar una casa, no te genera gastos cuando es una inversión que genera ingresos. Si yo la compro, la rento y es más lo que me ingresa que los gastos que tengo que pagar para mantenerla, entonces es un ingreso, un activo productivo. No sé si con eso respondo la pregunta. Perfecto, entiendo que sí, porque dentro de ese mismo orden la persona entendió en el momento que lo explicabas y sí se sintió claro. Otra parte, más que una pregunta, sería una aclaración, y es que en ocasiones tenemos gastos, por llamarle así, que salen del bolsillo de uno, pero se van a convertir en inversiones. ¿Cómo le llamamos? ¿Serían gastos? ¿Serían egresos? Ahí no sé si la persona que hizo la pregunta todavía está con nosotros y quizá pudiera aclararnos un poco, porque hay que dividir lo que es un gasto de lo que es un aporte, de lo que es un ingreso de mi bolsillo para inversión. O sea, si yo estoy sacando dinero de mis cuentas como completivo de un inicial de un apartamento, no es un gasto. Sale de mi bolsillo, pero se convierte en una inversión. Se convierte en parte de un activo. No sé si con eso me doy a entender. El gasto, por ejemplo, la gasolina es un gasto. La luz es un gasto. Pero si yo estoy dando parte sacando de mi bolsillo para aportar a un inicial, yo estoy comprando un activo, solo que por pedacitos, ¿no? Entendido. Y otra pregunta sería más directamente a todo el portafolio de lo que es el Banco Promérica, y es si el banco dispone de un fondo de inversión abierto. No tenemos fondo de inversión abierto, tenemos diferentes instrumentos de inversión, la mayoría en esencia a la vista, con diferentes tipos de cuentas de ahorro, cuentas especializadas, certificados de depósito. Tenemos cuentas que tienen rendimiento sobre la base de los balances que vas acumulando. Y como le digo, ¿cuál es tu objetivo? Si es de corto, si es de mediano, si es de largo, ahí haces una combinación del tipo de instrumentos
que debes utilizar para el objetivo que te estableces. No, si me permites, Miguel Antonio hace un comentario hace unos minutos que decía, sería como un costo. Ahí me toca irme un poco a la parte de contabilidad, que no siempre, y un poco más a la contabilidad comercial de empresas, ¿no? Es importante dividir lo que es un costo, lo que es un gasto y lo que es un egreso. El costo, cuando yo estoy creando un producto, el costo es todo lo que es parte de ese producto. El gasto es todo lo otro, lo que no está directamente involucrado al producto, que yo tengo que utilizar para poder vender ese producto. Para yo hacer esta libreta que tengo acá, yo tuve que conseguir papel, conseguir metal, conseguir cartón. Costo es todo lo que está involucrado en ella, en construirla. Ahora, para venderla, yo tengo que pagar el equipo de venta, la administración, la distribución, el papel de facturación, etcétera, etcétera. Eso es gasto. Costo es todo lo que está aquí adentro. Gasto es todo lo que yo tengo que incurrir para poder venderlo. Entonces, eso es costo y gasto. Ahora, el egreso es un dinero que salió, pero yo no he definido si ese dinero salió porque es un costo, porque es un gasto o porque es parte de la adquisición de un activo o pago de una deuda. ¿Pudiéramos considerar algún activo que no se desprecie? Ok, eso es interesante. Tenemos que partir también de que hay una cosa que es la depreciación, hay una cosa que es la devaluación contablemente y hay otra cosa que es digamos que el ganar valor. Entonces, contablemente, vamos a hablar de lo que es puramente contabilidad. Un vehículo y la definición de depreciación. La depreciación es la pérdida de valor por uso, mal uso o desuso de un activo. Cuando compramos un vehículo, ¿se deprecia por el uso o simplemente porque los años van pasando y vienen modelos nuevos? Si compramos un celular, está nuevecito en su caja, si yo compro este celular hoy y lo dejo guardado aquí en mi oficina, no lo he usado, pero en 2 meses sale el modelo nuevo, ya él perdió valor porque simplemente llegó un nuevo modelo, ¿no? Entonces, todos los activos van perdiendo valor contablemente porque tienen un periodo de vida estimado de uso. Ahora, una edificación, una vivienda, contablemente se deprecia, pero su valor en el mercado pudiera subir. No quiere decir que siempre va a subir, pero pudiera subir. Entonces son conceptos diferentes. La depreciación es un concepto un poco más contable y la devaluación es lo que típicamente vemos más a nivel personal de que van perdiendo valor. Sí. Bueno, pues entiendo que todo este tema de finanzas es un tema sumamente importante y de interés para cada uno de nosotros. Tengo muchísimas preguntas acá en el chat. Una de ellas es acerca de las inversiones y los tipos de instrumentos. Si tenemos la forma de saber qué retorno promedio tienen los instrumentos financieros, ¿hay alguna forma de saberlo al momento? Mira, a la persona que tiene la curiosidad, la pregunta, les invito a acercarse al banco, incluso a acceder a las páginas de los bancos. Pueden contactar a una persona, a un oficial del banco, donde le va a ofrecer los diferentes tipos de productos financieros. Dependiendo de qué tan accesible va a ser el dinero para ti, qué tan a la vista está el dinero, viene el rendimiento. En una cuenta de ahorro simple, el rendimiento va a ser bajo. Cuando tú tengas un depósito en certificado financiero, según el plazo que le establezcas, puede ir mejorando ese rendimiento y también va a depender mucho del momento. Estamos ahora mismo en un momento de tasas altas, donde podemos estar hablando de tasas en inversiones en bonos del Estado de sobre el 12%. Cuando venimos de periodos anteriores, tampoco como un año atrás, donde podíamos estar hablando de tasas por debajo de 2, 3, 4%. Entonces, lo que hay que saber es el momento donde invertimos y a qué plazo lo colocamos. Me voy a tomar para una pregunta interesante que me hace Naoni. Si es posible hablar un poco de deudas buenas y deudas malas, por favor.
Justo deudas buenas son aquellas que son capaces de ayudarte a generar salud financiera. De donde tú te endeudas para apalancarte en mejor posición. O sea, si tú adquieres una deuda que va a ayudarte a mejorar tus ingresos, es una buena deuda. Y sobre todo, si el costo financiero de esa deuda te compensa lo que tú estás recibiendo. Entonces, si me pones a hablarte de deudas malas, usureros, por el costo y por la frecuencia de pago, esa deuda con terceros. Deudas buenas pueden ser las deudas hipotecarias, porque estás adquiriendo un bien de larga o que te va a tener una larga duración. Aquí me entra el angelito y el diablito, por decir, de cuándo es bueno tú tomar la decisión de adquirir una propiedad y de si la estás adquiriendo para generar ingresos o para disminuir gastos, porque también puedes adquirir una vivienda para pagar menos alquiler y pagas menor cuota. Entonces, deudas buenas son aquellas que te ayudan a mejorar tus condiciones de vida, deudas malas son aquellas que simplemente te generan una carga. Y termina siendo parte de los objetivos que tú te trazas. Deudas malas, si el costo financiero es muy alto, más allá de lo que es el beneficio que vas a recibir. Pues muchísimas gracias, Yanni, por todas las preguntas que nos has respondido esta noche, por todas las enseñanzas que nos llevamos. Entiendo que a tan poquitos días de culminar este 2022 tenemos metas claras para el 2023 y qué mejor manera de empezar por ese presupuesto que nos indica que es el primer paso para poder llegar a esas metas que queremos cumplir. Dándote las gracias nuevamente por el tiempo y los conocimientos compartidos con nosotros. Les exhortamos a cada uno de ustedes que sigan atentos a nuestros canales de comunicación y redes sociales. Cualquier pregunta que tengan la pueden suministrar por esa vía y atentos porque el año próximo traemos más temas de intereses para ustedes como este. Muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias a FP Crecer por la invitación. Para mí un placer compartir con ustedes. Disponible si se vuelve a presentar la oportunidad. Y aquí dejo mis redes por si quisieran aclarar alguna pregunta en lo adelante. Un placer. Buenas noches. Hagan su presupuesto, ahorren un poquito para arrancar bien el 2023 y tengan una feliz Navidad y próspero año nuevo. Muchísimas gracias a Gracias. todos. Recordarles que estaremos compartiendo estas informaciones para los que tuvieron el problemita del audio. Lamentamos mucho esa situación, pero van a poder recibir todas las informaciones del lugar. Que pasen buenas noches.